Nos pareció bueno y una buena oportunidad para trabajar sobre el matadero, que bueno, tenemos un matadero en la ciudad, y bueno, siempre, digamos, es como un tema medio álgido y complicado trabajar en el matadero, pero bueno, dijimos, bueno, vamos, es una oportunidad para hacerlo. Y en jardines de infantes, porque nunca habíamos tenido la oportunidad de trabajar con este enfoque. Siempre nosotros vamos a los jardines en auditoría de pero nunca le habíamos dado este enfoque de la prevención del síndrome urémico. Así que bueno, lo hicimos. Con respecto a jardines de infantes, en la ciudad hay más de 20 jardines de infantes privados, hay 8 jardines de infantes de gestión pública municipal, y hay unos centros infantiles, que esto fue un hallazgo cuando estuvimos en la reunión de la mesa intersectorial con gente de educación, que la verdad que nosotros no sabíamos, son centros que tienen la función de cuidar a los nenes de las madres que van al secundario nocturno. Entonces, cuando las mamás van al secundario, dejan a sus nenes en estos centros que generalmente funcionan en los jardines que están cerca de los secundarios, o en la misma, por lo general siempre en la misma manzana está el primario y secundario del jardín. Bueno, ahí funcionan los centros infantiles, y en realidad es como, digamos, una guardería de chicos, porque juntan a los nenes de meses hasta 7 años. 7, 8 años. No sé si funciona mucho como un centro educativo, pero bueno, cumple la función de, digamos, de que el niño esté cuidado mientras la mamá asiste al secundario. Entonces nos pareció bueno también mostrar algunos de esos jardines. Entonces, esta es nuestra muestra. Tenemos los azules, que son los jardines privados, y los rojos son los jardines de gestión pública, tanto municipal como provincial, que son 2 de estos centros infantiles que les contaba. Bueno, para elegir la muestra, nosotros tratamos de que sea representativa en cuanto a ubicación geográfica de la ciudad. Nuestra ciudad está dividida por un canal de riego. Al norte del canal, que es la parte violeta, están los barrios de condiciones, digamos, más carenciadas. Y después la parte verde, que es la parte más céntrica, que es la mejores condiciones económicas. Y después la parte naranja es una zona más rural. Nuestra ciudad está toda, tiene toda distribución de agua potable, así que bueno, en eso no difiere, pero bueno, por ahí difiere un poco en la condición socioeconómica de los barrios, la ubicación. Tratamos de que los jardines estuvieran distribuidos homogéneamente, como para que tengamos una muestra representativa de toda la ciudad, dentro de lo que se podía. Siguiente. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Marce, que en realidad fue la que se encargó de los relevamientos, así que ella va a hablar un poco específicamente sobre cómo hicimos los relevamientos y sobre el procesamiento de datos. Bueno, en cuanto al relevamiento, como decíamos anteriormente, trabajamos con la gente de Euresa. Lo que hicimos fue leer las encuestas y ver, ¿sí?, en el momento de hacerlas, a ver si había muchas preguntas que quizás se hacían directamente, si habían muchas preguntas que habría que observarlas más que preguntarlas para no inducir a la respuesta. Y bueno, eso lo fuimos aprendiendo en el camino, porque quizás sí, en la primera reunión no lo vimos, pero después nos damos cuenta que la última encuesta no fue igual que la primera, y obviamente nosotros después nos propusimos hacer una nueva visita. Después de haber terminado la capacitación, este año hicimos una nueva visita, y con María, también chica de Euresa, primero dijimos, bueno, vamos a hacer una encuesta diferente para ver los resultados comparativos, y la verdad que estábamos tan justos de tiempo que nos llevamos la misma encuesta, tampoco para no confundirnos. Y sí, la encuesta la hacíamos de otra manera, como más canchera, y esto ya lo sabíamos, así que bueno, eso es importante tenerlo en cuenta. En el momento, bueno, de la encuesta también nos surgieron un montón de datos, de puntos de riesgo dentro del jardín que quizás no estaban dentro de la encuesta, como por ejemplo el arenero, como por ejemplo
el uso de los productos químicos, más que nada desinfección, cómo eran, si eran fraccionados, si tenían rótulos, si estaban vencidos, si la gente que lo adquiría se fijaba en todos esos datos, porque el hecho es que en la encuesta hay una pregunta que dice, por ejemplo, ¿cómo desinfectás el cambiador? Y la profesora te puede decir, sí, lo hago, tengo un pulverizador acá, perfecto, pero ¿hace cuánto que lo hiciste? Y hace más de 2 días. ¿Y cuál fue la solución que usaste? ¿Cómo lo diluiste? Ni idea, o sea, capaz que ella creía que lo había desinfectado, pero no era lo ideal, ¿no? Así que bueno, salieron cuestiones de, bueno, los productos de desinfección, las cuestiones de los areneros, ¿qué otra cosa? ¿Que me estoy olvidando? No, creo que nada más. En cuestiones de datos nuevos. No, perdón. Ah, bueno, el tema de lo que decía Alina, el tema de las viandas, ¿sí? El hecho es que muchos jardines privados, los papás van y dejan las viandas, y los recipientes no eran los ideales, inclusive las mamaderas también, no, las maestras a veces se quejaban de que las tetinas venían en condiciones que no eran las ideales. Y bueno, después había otra cuestión que en nuestros jardines municipales están las viandas que salen del jardín. Hay población en riesgo, entonces desarrollo social lo que hace es que cuando ve un bebé, por ejemplo, un nenito con bajo peso, determina que quizás puede llevarse una vianda de refuerzo a su casa. Entonces va el papá con el recipiente, la cocinera le da la vianda y se la lleva. Entonces nos comentaban las mismas cocineras de las condiciones de los recipientes, que también, que no eran las ideales, pero bueno, acá también hay un enfoque que nosotros al final dijimos, bueno, el nuevo proyecto, el nuevo trabajo que queremos hacer es el tema de hábitos en el hogar, porque hay muchas cosas que estaban muy asociadas directamente a hábitos del hogar que es como que sobrepasaban en el ámbito del jardín, o sea, la maestra te decía, no, esto yo ya no puedo, igual que claro, el tema de la mochilita, venían con la mochilita y hay muchos que venían con la toallita para secarse las manos y la toallita personal para secarle la cola, por ejemplo. Las dos toallitas venían juntas, a veces volvían al otro día con las mismas toallitas, o sea, hay muchas cosas que en realidad los padres deben saberlas más que los docentes, así que bueno, eso es algo que tenemos pendiente todavía. Bueno, después de haber hecho el relevamiento, ¿sí? Bueno, obviamente que saltaron un montón de datos, hay muchos que uno ya sabía al hacer la encuesta que íbamos a hablar de determinados temas, y hay otros que nos sorprendieron, porque... disculpen. El tema del enfoque, el enfoque de cómo íbamos a ingresar a esa institución para que ellos sepan que era una entrevista y que formaba parte de una recopilación de datos para algo que quizás en un futuro les iba a servir a ellos y a nosotros, que era la capacitación. Entonces nosotros fuimos a hablar con los directivos y los encargados de los jardines y les comentamos del proyecto, le comentamos que ellos iban a participar de algo, o sea que no era solamente nuestro, que era una cosa bastante enriquecedora de las dos partes, y que bueno, le íbamos a dar un certificado, todo, así que bueno, que se den cuenta, o en todo caso que tengan en presente que no iba a ser una inspección habitual, que no se sientan tan invadidos, porque la situación iba a ser otra, sino... Así que bueno, les comentamos y tratamos de también coordinar horarios, porque hay horarios que sabemos que son los horarios que quizás los chicos ingresan, los papás los retiran y son complicados, y a nosotros también nos servía el horario en los cuales están quizás preparando la comida, preparando la mamadera, o hay muchos que tenían también horarios de cambio de pañales, así que bueno, quizás caer en ese momento a nosotros nos servía antes de estar preguntando por esto que decía yo recién de que había muchas cosas que había que observar. Bueno, con respecto a los resultados, lo que a nosotros nos llamó muchísimo la atención fue lo mismo que concluyeron ustedes, el tema de las instituciones públicas y las instituciones privadas. Si bien las instituciones públicas son del municipio, nosotros trabajamos con desarrollo, la directora de desarrollo, cualquier duda que tiene, capacitación, y nos invita a nosotros a participar. Y bueno, la parte privada no tenía capacitaciones, hay muchas chicas que en realidad no son tampoco docentes, no tienen capacitación previa y tampoco se la dan, así que sí, hay muchísimos cambios, muchos
no quiero usar la palabra errores, pero muchos inconvenientes en prácticas que se marcaron más en las instituciones privadas que en las instituciones públicas. Bueno, después esto también vuelvo a repetirlo, el tema de los padres, muchas prácticas que vienen del hogar, que bueno, eso hay que intervenirlo, digamos, a través de otro trabajo, ¿no? Con respecto bueno, al procesamiento de datos, conocimos la situación poblacional, disculpen, y vimos el tema, bueno, esto de la diferencia de lo privado y lo público. Con todos esos datos, armamos una capacitación y eso fue nuestra estrategia de prevención. Bueno, con respecto a los logros, a nosotros nos ayudó a tener un enfoque totalmente distinto a la inspección. Quizás uno iba a hacer una inspección, una auditoría, y preguntaba, bueno, ¿tienen comedor? Y si no tiene, bueno, veíamos las instalaciones, pero en realidad no nos enfocábamos en el tema de si había una pileta cerca del cambiador, si el cambiador, como hoy decíamos, estaba dentro de la sala, el tema de los productos químicos, que a mí me pareció sumamente importante, porque es una de las herramientas que tenemos para la prevención, y si la estamos usando mal, de nada sirve. Bueno, también favoreció esto de cambiar el enfoque, de ver que en realidad es una institución con muchísimos riesgos. También nos ayudó obviamente a trabajar en conjunto, en equipo. Nosotros con Salud Pública siempre trabajamos, siempre compartimos datos, no tenemos ningún inconveniente en eso. Pero también en la charla, yo estoy hablando mucho de jardín porque a mí me tocó hacer el relevamiento de datos, pero bueno, ya sea en la charla de jardín como en la charla que se hizo en el frigorífico, tuvimos la participación de un doctor que era un nefrólogo infantil que la verdad que nos dio una mano inmensa y una predisposición de 10, así que nos ayudó mucho él, porque bueno, él con conocimientos desde otros puntos también nos... Médico pediatra jubilado y que se sigue dedicando a la prevención del síndrome urémico. Entonces, bueno, nosotros la primera vez lo convocamos y con una buena predisposición, pero bueno, eso también nos dejó esto de otros actores que no conocíamos y que estaban súper comprometidos con el tema. Nosotros ahora, como contó Marce, estamos haciendo unas auditorías de seguimiento. ¿Y querés contarlos algunos logros? ¿Los logros? Bueno, nosotros en el momento de ir a hacer la segunda visita de este año, podríamos decir, el año pasado fue que hicimos y organizamos la capacitación, y este año decidimos hacer esto para justamente ver cuáles eran los resultados. Y en el momento que nosotros les preguntábamos a las chicas de sala o a las mismas directoras, nos decían que logros, le digo, después de la capacitación, ¿ustedes vieron algún cambio, algo? No, la verdad que no. Y después, obviamente que esto era una pregunta muy general, pero después salíamos con la encuesta. Entonces empezamos a preguntar y de a poquitos nos empezaban a decir cosas que para nosotros eran un logro, porque decíamos esto, si lo cambiaron por algo. Y el hecho de adquirir, por ejemplo, equipos de frío en salas que no habían, el tema de los productos químicos, por ejemplo, íbamos y que nos mostraran de nuevo el depósito y veíamos que estaban rotulados, que no seguían comprando cosas así fraccionadas, sin identificación. El tema del pulverizador para nosotros fue lo más, es más para desarrollo social, porque bueno, esto estuvo muy asociado a los jardines municipales. Entonces todos nos decían, sí, usamos el pulverizador, ay, ¿cómo lo diluís? Y estaba ya la persona que se encargaba de hacerlo. El uso de guantes, que quizás no usaban guantes, y ahora usaban guantes. Y mientras tanto, la directora de Desarrollo Social, después de la capacitación, nos pidió un procedimiento de cambio de pañales, de limpieza y desinfección de mamaderas. Nosotros se lo hicimos con un cartelito, ellos lo imprimieron y ya figuraba en los claro, jardines. No tenemos ninguna foto, pero también, y nos pareció bárbaro que esté pegado a las indicaciones que justamente nos habían pedido. El tema del arenero, en ese caso, ese jardín en particular, por eso yo decía hoy el tema de las fotos, que son tan importantes. Está bueno a veces sacar la foto mala, que no nos gustó quizás, para ver si después hubo un cambio. En ese jardín el arenero estaba directamente en el piso, en el suelo.
y ahora estaban... Bueno, sí, había una casita donde habitaba un gato. Había un gato que sí, que tenía su casa, era muy territorial del jardín. En este caso, bueno, lo que hicieron es cambiar el arenero por una pileta cubierta, que a nosotros nos pareció un logro. Igual el tema del arenero es una cuestión bastante complicada, muy complicada. No podemos decir que no lo usen. Sí, quizás podemos decir... No, bueno, pero quizás en este caso hay que inculcar el lavado de manos. Y bueno, lo mismo que decían... Sí, no, y lo mismo que decían las chicas hoy, el tema del lavado de manos no solamente cuando van a comer, sino el lavado de manos en todo momento, si estuvieron jugando en el arenero, o también nos pasó el tema de los juguetes. Tratamos de que los juguetes del arenero sean exclusivos del arenero, ¿no? Que sean juguetes que los llevamos a la sala y que los tenemos al lado de la leche, supongamos. Pero sobre todo tratamos de, no podíamos decir no al arenero, pero dijimos, por favor, intensifiquen el lavado de manos posterior al juego del arenero. Que era, bueno, la medida que teníamos que tomar.